donde quiera que usted se encuentre. En esta hora vamos a considerar un tema muy importante, que es el tema del rapto de la iglesia, que hemos venido viendo desde varios puntos de vista. Antes de pasar al rapto de la iglesia, yo quiero invitarlos para que en un tiempecito que ustedes tengan, entren a través de Facebook a la ventana de Radio Vida Hermosillo. Es 105.7 FM Radio Vida Hermosillo. Cuando ustedes entran ahí, entonces buscan en la sección de videos la inminencia del arrebatamiento, Marta Holguín Rocha. Y ahí, desde el sábado 20 de julio de este año, van a encontrar cada sábado una grabación diferente de 1 hora cada una sobre todos estos tiempos finales. Entonces, si usted puede cada sábado, con el favor de Dios, sintonizar en vivo el programa 105.7 FM Radio Vida Hermosillo, la inminencia del arrebatamiento, a Marta Holguín Rocha, entonces lo puede hacer de 4 a 5 de la tarde, hora Hermosillo. Pero si no, pues entra a través de Facebook y con toda la calma del mundo puede ver todos los videos que están grabados. Bueno, si usted está aquí en Hermosillo, lo invitamos a la iglesia que el Señor nos ha permitido abrir frente al Parque Madero, por la calle Jesús García, a un lado de la Michoacana. Bueno, vamos entonces a pasar a el rapto de la iglesia. ¿Cuál es nuestra justificación escritural? Pues es primera los Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Aquí nosotros queremos manejar, por supuesto, un principio bíblico. Y nuestro principio bíblico en esta ocasión es que el cristiano debe estar listo ya para el momento en que el Señor lo llame a su presencia. Es decir, por si morimos, somos simples mortales y también debemos estar listos, obviamente, para cuando Cristo regrese en la primera fase de esa segunda venida, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces nosotros nos vamos a manejar en esta ocasión bajo un versículo clave que es precisamente primera a los Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué queremos lograr? Nosotros queremos que usted se familiarice con el concepto bíblico del rapto de la iglesia. Queremos que usted sea capaz de definir, que sea capaz de describir cuándo, por quién y cómo viene el Señor. Queremos que usted descubra cómo prepararse para la venida del Señor, y también deseamos que usted identifique las opiniones que hay respecto al tema. Bien, yo les recomiendo que en algún tiempecito libre que tengan por ahí, vean el video que se titula ¿Estás preparado para la venida de Cristo? Consiste en que un pastor está predicando en el templo. Algunos están atentos y otros están distraídos, están viendo el celular, ¿verdad? De repente, la mayoría desaparece. Los pocos que quedan se lamentan de no haber vivido dignamente y se lamentan de haber sido dejados. Bien, usted y yo tenemos altísimas posibilidades de ser parte de la generación del arrebatamiento. Bíblicamente hablando, no existe impedimento alguno para la realización en este preciso instante del arrebatamiento de la iglesia. El próximo evento en el calendario profético de Dios es precisamente el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es inminente, aunque en todas las áreas y en todos los aspectos estamos ya presenciando lo nunca visto. No estamos esperando señal alguna. El arrebatamiento de la iglesia es inminente, puede ser hoy. ¿Cuándo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Bien, nosotros sabemos que nosotros estamos esperando el arrebatamiento como la primera fase
de la segunda venida de Cristo. Esa es la primera fase que dijimos que puede realizarse en esta misma fracción de segundo, el arrebatamiento. Cuando nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, hablando genéricamente, nosotros tenemos que poner atención a dos elementos. La apostasía, que está señalada en segunda a los Tesalonicenses 2:3. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es dar a algo o a alguien el lugar, el tiempo que solamente a Dios le corresponde. Y el segundo elemento, manejado en segunda a los Tesalonicenses 2:3, es la manifestación del hombre de pecado. Porque no vendrá, dice la palabra, sin que se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. Esos dos elementos son muy importantes a considerar cuando nosotros queremos responder la pregunta: ¿cuándo será la venida de Cristo? Considere esos dos elementos y su base bíblica. Segunda pregunta: ¿por quién viene el Señor en el arrebatamiento? Él viene por la iglesia fiel, que venció lo que Jesús le dijo que tenía que vencer. Lea los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, por favor. Otra pregunta: ¿cómo vendrá el Señor en el arrebatamiento? Primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Según primera los Tesalonicenses 4:16, Él vendrá con voz de mando. Número 2, con galardón. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, dice Apocalipsis 22:12. Él viene con prontitud y certeza. He aquí vengo pronto, dice Apocalipsis 22:7. Otra pregunta: ¿cómo debemos prepararnos para el arrebatamiento? Número 1, permitiendo que el Evangelio ilumine nuestro corazón y nuestra mente para que comprendamos que Jesús viene pronto. Primera los Tesalonicenses 5:5. Número 2, permitiendo que, a diferencia de la vida de los que están espiritualmente dormidos, nuestra vida se caracterice por la fe, el amor y la esperanza de la salvación, según primera a los Tesalonicenses 5:8. Número 3, permitiendo que en medio de cualquier dificultad, el conocimiento de que Jesús viene pronto sea nuestra esperanza, según primera a los Tesalonicenses 5, del 10 al 11. 4, permitiendo que en nuestra mente quede claro que ni los mayores placeres, ni las peores circunstancias de este mundo se pueden comparar con el gozo que tendremos cuando vivamos juntamente con Él, según primera los Tesalonicenses 4:17. Ahora bien, ¿cuáles son las opiniones que existen sobre el momento del arrebatamiento? En primer lugar, tenemos la opinión pretribulacionista. En lo personal, yo me inclino por esta opinión pretribulacionista. Pero también existe la opinión mid-tribulacionista, la opinión post-tribulacionista y la opinión pre-ira de Dios. Esas 4 son las más importantes y las 4 se ubican antes del milenio. De modo que si usted comparte cualquiera de ellas, usted cree en la premilenial segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Las 4 opiniones tienen sustento bíblico. Sin embargo, para ubicarnos en alguna de ellas, debemos tener presente lo siguiente. La teoría mid-tribulacionista toma como base para su creencia la afirmación que sostiene que la séptima trompeta sonará a la mitad de la semana 70 del profeta Daniel. Con respecto a dicha afirmación, es importante aclarar que cuando la palabra de Dios
en 1 Corintios 15:52 habla de la final trompeta, no se está refiriendo a la trompeta número 7 de la serie apocalíptica correspondiente a los juicios de las trompetas, sino a la final trompeta precisamente de 1 Corintios 15:51 al 52. Para mayor claridad, véase Levítico 23:24. Por otro lado, la teoría preira de Dios no acepta la inminencia del arrebatamiento, puesto que para dicha teoría, el arrebatamiento se realizará aproximadamente a la mitad de la segunda mitad de la semana 70. La teoría preira de Dios considera que la iglesia no pasará por la ira de Dios, pero sí por la ira de Satanás. Sin embargo, ¿cómo explicaría dicha teoría que la semana 70 es el cierre con broche de oro del trato de Dios con el pueblo de Israel, según Daniel 9:24? ¿Cómo explicaría la teoría preira la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida? ¿Cómo explicaría la teoría preira la presencia de los 7 años de la semana 70 entre el arrebatamiento y la segunda venida? Por otro lado, tenemos la teoría post-tribulacionista. Esta ubica el momento del arrebatamiento después de la gran tribulación. Esta teoría afirma que el arrebatamiento ocurrirá al toque de la trompeta considerada en Apocalipsis 11:15. Sin embargo, el arrebatamiento tiene relación con la final trompeta considerada en 1 Corintios 15:52. La trompeta tiene que ver con las fiestas judías de Levítico 23 al 24. Consecuentemente, la trompeta de Apocalipsis 11:15 no es la trompeta que hemos de asociar con el arrebatamiento, como lo estipula la teoría del arrebatamiento al final de la gran tribulación. Además de lo expuesto anteriormente con respecto al Levítico 23, hemos de hacer hincapié en el hecho de que si la teoría del arrebatamiento al final de la semana 70 afirma que la trompeta asociada con el arrebatamiento de la iglesia es la séptima trompeta de la segunda serie de juicios apocalípticos, entonces, ¿cómo explican ellos, o sea, los que se inclinan por esa opinión, cómo explican ellos que, estando al final de la semana 70, se manifieste la séptima parte de la segunda serie de juicios apocalípticos? ¿No debería al final de la semana 70 estarse manifestando la séptima parte de la tercera serie de juicios apocalípticos, la de las copas, en lugar de la de las trompetas? Concluimos entonces que no se trata de una trompeta de juicio, sino de una trompeta de santa convocación, de fiesta. Bien, por otro lado, la teoría pretribulacionista es la teoría que afirma que la naturaleza de la semana 70 no permite la presencia de la iglesia y que el pacto de Israel con el anticristo antes del inicio de la semana 70 marca el inicio de la semana 70 del trato de Dios con su pueblo. Daniel 9:24. Si la iglesia que se va no aparece en las primeras 69 semanas, tampoco aparecerá en la semana 70. Y repito, esta es la opinión por la que una servidora se inclina después de haber considerado el asunto por 50 años. Bien, pasemos adelante.
Cuando nosotros consideramos primero a los Tesalonicenses 4, del 13 al 19, nosotros podemos aplicar a nuestra propia vida 5 elementos fundamentales. 1. Si creemos en la muerte y resurrección de Jesús, debemos también creer en su regreso. Y si yo creo que regresa, Él regresa. Y si no creo que regresa, como quiera regresa. Entonces a mí me conviene creer que regresa. Y a usted también. 2. Los muertos en Cristo resucitarán primero. 3. Luego los creyentes vivos serán arrebatados. 4. Los creyentes resucitados y transformados recibirán al Señor en el aire. Y 5. Ellos estarán para siempre con el Señor. Bien, cuando nosotros leemos Mateo 24, del 40 al 51, podemos descubrir 4 cosas fundamentales. 1. La responsabilidad del creyente ante la venida del Señor. 2. Las virtudes que debe cultivar el creyente. 3. La recompensa del siervo fiel y prudente. Y 4. El castigo para el siervo malo. Fíjense nada más. Cuando nosotros pensamos en lo siguiente, que está contenido en este enunciado, tenemos una reacción. Y el enunciado es este. Los que no profundizan en la palabra de Dios terminan pensando, ¿dónde está la promesa de su venida? Y muchos de ellos son groseros y se burlan acerca del evento que viene. Eso no es correcto. Pero los que escudriñan las escrituras dicen, ven Señor Jesús. Reflexione en esto. ¿Cómo debemos esperar al Señor? En primer lugar, pacientemente, sin desesperarnos. El Señor tiene su tiempo. Número 2, ¿cómo debemos esperar al Señor? Confiadamente, creyendo que su promesa se cumplirá. Todas sus promesas son en Él sí y en Él amén, según 2 Corintios 1:20. Debemos esperarlo entusiastamente, sin perder el gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. En penúltimo lugar, debemos esperarlo fielmente, apartándonos del pecado. La voluntad de Dios es nuestra santificación, según 1 Tesalonicenses 4:3. Y finalmente debemos esperarlo santamente, consagrándonos a Dios. El que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica, según 1 Juan 3:3. Bien, hasta aquí nosotros hemos considerado lo relativo al arrebatamiento de la iglesia. Y mi pregunta para usted es, ¿usted está listo para que en este mismo momento sea llevado allí a las nubes donde el Señor Jesucristo nos estará esperando? Nosotros nos preparamos para muchas cosas. Nos preparamos para salir, nos esperamos para todo, casi para todo. Pero si nosotros no nos preparamos para ser arrebatados en el próximo evento en el calendario profético de Dios, le aseguro que hemos perdido muchísimo. Y yo he escuchado a algunas personas decir, bueno, pues si no me voy en el arrebatamiento, me puedo ir después. Y esas personas realmente, y con el perdón de la expresión, están hablando en su ignorancia. Porque en ningún diccionario, de ningún idioma, en ninguna parte del mundo, existe la explicación de lo que significa la tribulación de la primera parte de la semana 70 de Daniel. Y tampoco existe la definición de lo que significa, válgame la redundancia, la gran tribulación de la segunda parte de la semana 70 de Daniel.
Así que nadie puede tener una definición exacta del horror que significa quedarse aquí cuando el arrebatamiento se lleve a cabo. Porque nunca, desde que el hombre ha pisado este planeta Tierra, ha existido algo como lo que se acerca y que se acerca más rápido de lo que usted se imagina. Así que, si una persona queda aquí estoy hablando de la iglesia, si una persona queda aquí cuando la iglesia que se va sea arrebatada, y obviamente la parte de la iglesia que no estuvo lista se quedó, enfrentará lo que ni siquiera esté definido. ¿Y qué necesidad hay de eso? Si el Señor a través de todos los medios posibles nos está diciendo, he aquí yo vengo pronto. Yo le sugiero que usted reciba esta invitación y se prepare. Pero si usted tiene mucho problema por aceptar la inminencia del arrebatamiento, entonces acepte nuestra realidad de que somos siempre mortales y que podríamos ser llamados a la presencia de Dios en este preciso momento. ¿Está usted listo ya? Yo le ruego que lo considere y que esté listo, porque Cristo viene o manda por nosotros. Un placer haber estado con ustedes y cada semana estamos tratando de alimentar este canal y que todo sea para la gloria del Señor. Dios le bendiga.